Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Castellón y hoy yo voy a exponer sobre la ley de Snell. Bueno, vamos a comenzar. Sabemos que la ley de Snell, bien conocida como ley de Snell-Descartes, es una fórmula utilizada para escribir la relación que hay entre el ángulo de la onda incidente con el ángulo de la onda transmitida o de refracción, cuando se refiere a la luz que pasa de un medio a otro, como por ejemplo el agua, es el vidrio, aire, diamante, bromo, hielo. Esta ley lleva el nombre de Willibrord Snellius. Era un astrónomo y matemático holandés que él fue la persona que inventó esta ley. Y básicamente la ley de Snell establece que la relación entre los senos de los ángulos de la onda transmitida y el seno del ángulo de la onda incidente es igual a la relación de los índices de refracción entre el medio n1 y n2. Y básicamente la ley de Snell es una ley que se utiliza para saber cuál es el ángulo de la onda transmitida, si es que lo hay, ya vamos a hablar más adelante de eso. Y es muy útil en cuestiones de óptica, por ejemplo. Bueno, para empezar, el primer caso que tenemos aquí es lo que vimos en el parcial pasado, que es cuando hay una incidencia normal de una onda electromagnética que pase de un medio N1 a un medio N2, este medio que está en color blanco, que son básicamente medios que tienen diferente densidad. Este puede ser agua, por ejemplo, y este puede ser vidrio, podríamos decir, o puede ser aire. Eh, en este primer caso lo que podemos observar aquí es que el ángulo es cero, el ángulo entre las ondas. Que si podemos ver, o sea, la onda incidente que entra, o sea, es la misma onda transmitida. Y también tenemos la onda reflejada que va en la dirección contraria. Ya en el caso 2 ya podemos ver un caso más distintivo, que aquí podemos ver que aquí viene la onda incidente y tiene su ángulo θ1. En el medio N2 sale la onda transferida con su ángulo θ2 y aquí tenemos su onda reflejada. Entonces, en este segundo caso, mientras nosotros tengamos que N1 sea menor que N2, nosotros podemos calcular cuál es el ángulo de la onda transferida. Despejando para θ transferido de la fórmula, tendríamos que nos queda así, que es el seno inverso del seno de θ incidente por N1 entre N2. Nosotros al hacer eso podemos encontrar el valor de la onda transferida. En el caso de que N1 sea menor que N2. Ahora, en el tercer caso tenemos algo muy interesante. Como podemos observar aquí en ambas imágenes, podemos ver que hay un valor aquí que dice θ límite o θ crítico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el ángulo crítico es un ángulo que tiene la onda incidente. Y lo que nos dice este ángulo es que cuando la onda incidente llegue a tener un ángulo mayor que este, no vamos a tener una componente transferida, no vamos a tener una onda transferida cuando alcancemos cuando tengamos un valor mayor que el ángulo límite o crítico. Por ejemplo, en este tercer caso lo que observamos es que el ángulo de la onda incidente es igual al ángulo crítico. Lo que sucede cuando este es el caso, podemos observar que la onda transferida no pasa al medio 2, sino que se queda en el límite y tiene un valor de 90 grados con respecto a esta línea normal, esta línea roja. Y eso es lo que pasa cuando tenemos el ángulo crítico, que no vamos a tener una componente transferida en el siguiente medio, sino que solo vamos a tener una componente reflejada. Este es el caso en el que el ángulo crítico pues sea igual al ángulo de la onda incidente. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo de la onda incidente sobrepasa este valor? Cuando lo sobrepasa vamos a tener un fenómeno que se llama reflexión total, que es básicamente cuando la onda incidente se refleja totalmente y no pasa al siguiente medio, sino que se queda en el medio 1, como podemos ver aquí. Se refleja en su totalidad. Hay ciertas condiciones para poder calcular el ángulo crítico. La primera condición es que N1 tiene que ser mayor que N2 siempre.
porque si no, no se puede calcular el ángulo crítico porque estaríamos en este caso. Ya para que tengamos cualquiera de los otros cuatro casos, tenemos que tener que n1 sea mayor que n2. Y en este caso, para calcular el ángulo crítico, nosotros decimos que el ángulo θ2, este de aquí, es igual a 90 grados, porque tomamos como referencia esta línea roja que es perpendicular al límite entre los dos medios. Este es el máximo ángulo que puede tener la onda transferida. Entonces le damos este valor de θ igual a 90 grados aquí y despejamos para θ crítico. Y así es como podríamos calcular el ángulo crítico. A continuación voy a explicar con un ejemplo hecho aquí en matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la tabla de los índices de refracción. Yo elegí en este caso diamante con su índice de refracción y escogí hielo con su índice de refracción. Bueno, primero lo calculé de diamante hacia hielo, ¿verdad? Si se fijan, en este caso, N1 es mayor que N2 cuando vamos de diamante hacia hielo. Entonces ya nos cumple esta condición. Lo que voy a hacer ahorita es calcular el ángulo crítico. Esto lo puse para que me diera en grados centígrados, porque así es más fácil la lectura. Aquí ingresé los datos. N1 es del diamante y N2 es el del hielo. Y el valor que me arrojó es un ángulo crítico de 33.102 grados. ¿Qué significa esto? Que este ángulo crítico que está acá, en este caso de diamante a hielo, es de 33.102 grados. Y lo que significa es que si nosotros tenemos un valor mayor a 33.102 grados, vamos a tener este cuarto caso. Vamos a tener una reflexión total. Y no vamos a tener componente transferida. Está el caso también de que el ángulo de la onda incidente sea exactamente igual a 33.102 grados. Esto nos va a dar el caso 3, que nos va a quedar la onda transferida en el límite, en la superficie, y no va a pasar igual al medio N2. Esos serían los dos casos que se pueden dar ahí. O si tenemos un ángulo menor a 33.102 grados, se puede dar el caso 2 o el caso 1. Por eso decíamos, o sea, que mientras se cumple esta condición de que N1 es mayor que N2, se nos puede dar cualquiera de los cuatro casos, dependiendo de qué valor tenga el ángulo de la onda incidente y guiándonos por el ángulo crítico, como lo acabo de explicar ahorita. Y lo volví a calcular, pero cambiando los medios. Ahora vamos de hielo a diamante. ¿Qué pasa en este caso? Que vemos que el hielo tiene un índice de refracción menor que el diamante. En este caso no se cumple que N1 es mayor que N2. Más bien N1 en este caso es menor que N2. Y vamos a ver qué pasa en este caso. Y cuando calculo el ángulo crítico, me queda un número complejo. Esto lo que nos está diciendo es que no hay un ángulo crítico en este caso, porque N1 no es mayor que N2 y no estamos ni en el caso 3 ni en el caso 4. En este caso podemos estar en el caso 1 o en el caso 2. Más probable que estemos en el caso 2. Esto es lo que significa este valor, que no tenemos un ángulo crítico aquí en este caso, porque el hielo tiene un índice de refracción menor que el diamante. También podemos ver aquí el mismo caso para acetona y bromo. Y podemos ver que se da lo mismo también. Lo hice con acetona primero hacia el bromo. Podemos ver que N1 es menor que N2 y no tenemos ángulo crítico en este caso. Al pasar de bromo a acetona, el índice de refracción del bromo es mayor que la de la acetona. Tenemos un ángulo crítico de 55.24 grados. Y podemos ver que se nos cumple la condición que queríamos. Entonces ese es el mismo caso. Si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, mayor que 55.2 grados, vamos a tener una reflexión total. Si es igual a 55.24 grados,
vamos a tener este caso donde la onda transferida va a quedar en el límite. Y si el ángulo de la onda incidente es menor que el ángulo crítico, vamos a tener el caso 2 o el caso 1. Entonces podemos ver que es un fenómeno bastante interesante la ley de Snell y es bastante útil si queremos si queremos conocer, o sea, el valor de la onda transferida o el valor del ángulo crítico, en este caso de ondas incidentes. Y bueno, ingeniero, con esto que concluye mi presentación, espero que haya sido de su agrado y bastante didáctica. Y espero que tenga un buen día. Muy buenas tardes.